A ver, imagina esto. Estamos en 1915 y Albert Einstein nos cambia las reglas del juego. Nos dice que el universo no es solo espacio vacío, ¿sabes? Sino un tejido activo, el espacio-tiempo, que se curva, se deforma. Se ondula. Exacto, se ondula. Y va y predice que los eventos más bestias del cosmos deberían crear ondas en ese tejido, como las olas en un lago, ¿no? Justo. Y claro, 100 años más tarde, ¡pum!, se confirma, tenía razón. 100 años, sí. Una espera larga. Pues hoy vamos a meternos de lleno precisamente en eso, las ondas gravitacionales. Que, ojo, no son ondas que viajan por el espacio. No, no. Son ondas del propio espacio. Vamos a explorar a fondo qué son, de dónde salen, cómo las detectamos, bueno, toda la historia, basándonos en información detallada, tipo enciclopedia, ¿vale? Y sobre todo, por qué esto de escuchar el universo está siendo una revolución. Exactamente. Todo parte, como decías, de la relatividad general. Einstein nos enseñó que la gravedad no es una fuerza misteriosa que tira de las cosas. La manzana de Newton cayendo y eso. Claro, eso es lo que pensábamos. Pero Einstein dijo, no, la gravedad es la geometría del universo, del espacio-tiempo, deformada por la masa y la energía que contiene. Vale. Y una consecuencia directa es que si tienes objetos muy masivos acelerando de forma no simétrica, piensa por ejemplo en dos agujeros negros ahí bailando en espiral, Una danza cósmica, ¿sí? pues perturban esa geometría, generan esas ondulaciones que se propagan, las ondas gravitacionales, y viajan, como has dicho, a la velocidad de la luz, transportando energía e información sobre su origen violento. Vale. A ver si lo pillo bien. La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y esa curvatura le dice a la masa cómo moverse. Si esas masas se mueven de forma, bueno, no redonda, no, como dos estrellas orbitando muy cerca, O dos agujeros negros, sí, que no sea una esfera perfecta expandiéndose o contrayéndose. crean esas perturbaciones, esas ondas. Y esto, claro, choca con Newton, que decía que la gravedad era instantánea. Aquí no. Nada de instantáneo. Cualquier cambio en la gravedad tarda en propagarse. Y lo hace a la velocidad máxima posible. La de la luz, c. Exacto. Por eso la analogía de la piedra en el estanque funciona hasta cierto punto. Lanzas la piedra, el evento cósmico, y las ondas se expanden. Solo que el estanque es el universo de 4 dimensiones. Uf, 4 dimensiones. Ahí ya me pierdo un poco, pero bueno. Es una buena imagen para empezar, sí. Pero fíjate, lo curioso es que al principio esto generó, bueno, muchas dudas. Incluso el propio Einstein no las tenía todas consigo. ¿En serio? El padre de la criatura dudaba. Pues sí. Hubo un tiempo en que pensó que quizás eran solo una rareza matemática de sus ecuaciones, no algo físico real. Tuvo debates intensos, por ejemplo, con Nathan Rosen, Vaya. y hubo que aclarar qué tipo de ondas eran reales. Gente como Arthur Eddington ayudó a distinguir las ondas físicas que sí transportan energía de otras que eran, digamos, artefactos de cómo elegías describir matemáticamente el espacio. Pero la pregunta clave era, ¿llevan energía de verdad? ¿Pueden hacer algo? Claro, porque si no, son solo un dibujo en una pizarra, ¿no? Y ahí entra en juego un argumento bastante gráfico, ¿verdad? Para convencer a la gente. Efectivamente, si hasta Einstein dudaba, hacía falta algo más, tangible, conceptualmente. Y uno de los argumentos más potentes, y también más famosos, es el de la cuenta pegajosa de Richard Feynman, allá por los años 50. La cuenta pegajosa. Suena curioso. Lo es. Feynman imaginó algo muy sencillo, una varilla y en ella dos cuentas que pueden deslizarse, pero con un poquito de rozamiento, como si estuvieran pegajosas. Vale, lo visualizo. Ahora imagina que una onda gravitacional pasa perpendicular a la varilla. ¿Qué hace la onda? Estira el espacio en una dirección y lo comprime en la perpendicular. Y luego al revés. Ajá. Pues ese estira y encoge alterno haría que las cuentas se movieran. Se deslizarían por la varilla, ¿entiendes? Hacia adelante y hacia atrás. Y si están pegajosas y se mueven, rozan. Exacto. Rozan. Y el rozamiento genera calor. Claro, fricción. Y aquí viene la pregunta de Feynman. ¿De dónde sale la energía para generar ese calor? No puede salir de la nada. Tiene que venir de la onda. Ah, qué bueno. Así demostró de forma muy intuitiva que las ondas gravitacionales no eran una ilusión matemática. Transportaban energía real.
energía capaz de hacer un trabajo, de calentar a esas cuentas. Fue un argumento clave. Aunque claro, detectar eso directamente, eso llevó décadas. Muchísimo esfuerzo teórico y sobre todo experimental. Y antes de esa detección directa, que llegó mucho después, tuvimos una pista. Bueno, una prueba indirecta brutal, ¿no? El famoso púlsar binario. Ah, sí, el sistema Hall-Steyr, descubierto en 1974. Una pareja de estrellas de neutrones, objetos superdensos, orbitando una alrededor de la otra muy rápido y muy cerca. Y una de ellas era un púlsar, un faro cósmico. Precisamente, emitía pulsos de radio con una regularidad increíble, como un reloj atómico cósmico. Russell Hulse y Joseph Taylor midieron los tiempos de llegada de esos pulsos con una precisión asombrosa y se dieron cuenta de algo, ¿El qué? que el tiempo que tardaban en completar una órbita, el período orbital, estaba disminuyendo, muy lentamente, pero de forma constante y medible. Se estaban acercando, ¿Se estaban? cayendo la una hacia la otra. ¿En espiral? Sí, y la explicación encajaba perfectamente con la relatividad general. La teoría decía que un sistema así tenía que perder energía. ¿Cómo? Emitiendo ondas gravitacionales. Claro. Y esa pérdida de energía haría que las órbitas se encogieran, que giraran más rápido y más cerca. Lo increíble es que la velocidad a la que se acercaban, la tasa de disminución del periodo que midieron Hulse y Taylor, ¿Coincidía con la predicción? exactamente, clavado, coincidía a la perfección con la energía que la teoría decía que se estaba perdiendo por la emisión de ondas gravitacionales. O sea, que vieron el efecto de las ondas sin ver las ondas directamente. El humo sin ver el fuego, por así decirlo. Eso es. Fue la primera evidencia sólida, aunque indirecta. Una confirmación espectacular de la teoría de Einstein. Les valió el Nobel en 1993, merecidísimo. Desde luego. Validó todo el asunto décadas antes de que tuviéramos la tecnología para escucharlas. Vale, entonces, ¿qué sentimos nosotros o qué le pasa al espacio cuando pasa una onda? Has dicho que estira y comprime. Imagina un anillo de partículas flotando libremente. Si pasa una onda gravitacional perpendicular a ese anillo, bueno, no lo empuja, sino que lo deforma. ¿Cómo? Pues lo estira en una dirección, digamos, vertical, y a la vez lo comprime en la horizontal. Medio ciclo después, al revés, se comprime en vertical y se estira en horizontal. El anillo oscila como si respirara, deformándose en forma de cruz. Curiosamente, el área del anillo no cambia. En las animaciones parece algo muy bestia, ¿no? Como si el espacio se retorciera. Pero me da que la realidad es más sutil. Muchísimo más sutil. Ahí entra en juego la amplitud de la onda, la famosa H. Mide cuánto se deforma el espacio, en proporción. Y para las ondas que nos llegan a la Tierra desde eventos a miles de millones de años luz, H es ridículamente pequeño. Como de pequeño. Pues el ejemplo del LIGO es el mejor. Un brazo del detector mide 4 kilómetros. Una onda gravitacional típica lo alarga o acorta en una distancia inferior a una milésima parte del tamaño de un protón. Menos que un protón en 4 kilómetros. Es que no me entra en la cabeza. Ya. Es una escala difícil de asimilar. Es como si la distancia de la Tierra al Sol cambiara en menos del ancho de un átomo. Detectar eso es, bueno, una proeza increíble. Una locura tecnológica, vamos. Totalmente. Hablamos de deformaciones de una parte en 1000 trillones. O sea, al orden de 10 elevado a menos 21. Incluso fusiones de agujeros negros que liberan una energía brutal. Más que todas las estrellas del universo juntas, has dicho antes. Sí, en ese último instante. Pues incluso así, al llegar aquí, después de viajar tantísimo tiempo y distancia, la señal es increíblemente débil. Por eso necesitamos detectores tan absurdamente sensibles. Ah, y un detalle. Como la luz, las ondas gravitacionales también tienen polarización. Hay dos tipos, que llamamos plus y cross, X, que básicamente describen la orientación de esa deformación, en cruz. Entendido. El efecto es minúsculo aquí, pero el origen tiene que ser algo tremendo. ¿Qué tipo de eventos cósmicos son las fábricas de estas ondas? Mencionaste masas enormes moviéndose asimétricamente.
Exacto. Necesitas cambios muy rápidos en la distribución de masas enormes y que no sean perfectamente esféricos. La analogía de la mancuerna girando es útil. Si gira sobre su eje, como una rueda, apenas emite, pero si da volteretas, cambiando su orientación, sí. Vale. ¿Y en el cosmos queda volteretas así? Pues las fuentes más potentes que hemos detectado hasta ahora son, sin duda, los sistemas binarios compactos. Parejas de objetos densos. Los más densos que existen, estrellas de neutrones y agujeros negros. Cuando están en pareja, orbitando muy cerca, emiten ondas gravitacionales. Al emitir ondas, pierden energía. ¿Mm? Y se acercan más, como Halsey-Taylor. Justo. Caen en espiral cada vez más rápido. Es la fase de inspiral. Y esto culmina en una fusión violentísima. Se unen para formar un único objeto más masivo, un agujero negro más grande o quizás una estrella de neutrones hipermasiva que luego colapsa. Y ahí es donde se liberan la mayor parte de la energía, ¿no? En la fusión y justo después, en una fase que llamamos ring down, donde el objeto recién formado vibra hasta sentarse. La mayoría de las detecciones que tenemos son de estas fusiones. La primera, GV 150914, La histórica. 2015. Esa fue la fusión de dos agujeros negros de unas 30 masas solares cada uno. La energía que soltaron como ondas gravitacionales en el último instante fue, bueno, lo que decíamos, más de 50 veces la potencia lumínica de todas las estrellas del universo observable. Una burrada. Es que cuesta imaginarlo. Y luego llegó otra muy famosa, GW 178717, fusión de estrellas de neutrones. Esa fue especial por otra cosa, ¿verdad? Importantísima, porque fue la primera vez que hicimos astronomía multimensajero de verdad, ¿Multimensajero? que recibimos información del mismo evento a través de distintos mensajeros cósmicos. En este caso, no solo escuchamos las ondas gravitacionales de la fusión de las dos estrellas de neutrones. Sino que también vimos algo. Exacto. Casi a la vez, ¡pum!, los telescopios detectaron un fogonazo de rayos gamma. Y luego, en los días siguientes, un resplandor de luz visible e infrarroja, lo que llamamos una kilonova. ¡Wow! Pudimos ver y oír el evento a la vez. Exacto. Ondas gravitacionales y luz juntas. Eso nos dio una imagen completísima. Vimos dónde ocurrió, cómo se formaron elementos pesados como el oro o el platino en esa explosión. Fue un antes y un después. Increíble. Y aparte de estas fusiones, hay otras fuentes. Se cree que sí, aunque son más difíciles de detectar. Por ejemplo, las supernovas, las explosiones de estrellas masivas al final de su vida. Si la explosión no es perfectamente simétrica, debería emitir ondas gravitacionales. Vale. Y también estrellas de neutrones aisladas que giran muy rápido sobre sí mismas. Si no son perfectamente esféricas, si tienen alguna pequeña montaña en la superficie, hablamos de deformaciones de centímetros. Esa simetría al girar también generaría ondas, aunque muy débiles. Volviendo a las binarias, a esa fase de inspiral. ¿La señal de las ondas tiene alguna característica que las delate? Algo que nos diga, aquí se están fusionando dos agujeros negros. Sí, y es muy clara. Es el famoso chirp, el gorjeo. Chirp. Sí. A medida que los dos objetos se acercan en espiral, orbitan cada vez más rápido. Y cuanto más rápido orbitan, mayor es la frecuencia de las ondas gravitacionales que emiten. Y también aumenta la amplitud, la intensidad de la onda. O sea que la nota de la onda sube de tono. Exacto. Justo antes de la fusión, la frecuencia sube de forma rapidísima, muy dramática. Si convirtiéramos la señal de la onda gravitacional en sonido, oiríamos un silbido que sube de tono muy deprisa. ¡Wii, wii! Ese patrón de frecuencia y amplitud crecientes es una firma inconfundible. Como una huella dactilar sonora del evento. Justo eso. Nos dice que estamos viendo una fusión de objetos compactos. Fascinante. ¿Y se buscan otros tipos de ondas? ¿Quizás más exóticas o antiguas? Desde luego. Una de las búsquedas más emocionantes es la de las ondas gravitacionales primordiales. Primordiales. ¿Del principio del universo? Exacto. La teoría sugiere que podrían haberse generado en los primerísimos instantes después del Big Bang, quizás durante la propia explosión inicial o en una fase aún más temprana que llamamos inflación cósmica, cuando el universo se expandió de forma exponencial. Detectar eso sería viajar en el tiempo, ¿no? Sería lo más parecido. Nos darían una foto directa del universo cuando tenía apenas una fracción infinitesimal de segundo de vida. ¿Porque serían tan especiales? ¿Qué ventaja tienen sobre la luz? La clave es que la luz no pudo viajar libremente hasta mucho después, unos 380.000 años tras el Big Bang.
Antes el universo era una sopa caliente y opaca de partículas. El plasma primordial. Eso es. Pero las ondas gravitacionales interactúan poquísimo con la materia. Podrían haber viajado desde el mismísimo principio sin ser absorbidas ni dispersadas. Llevarían información intacta de esa época tan temprana y extrema. Serían como fósiles del nacimiento del cosmos. ¿Y cómo se buscan? No podemos poner un LIGO en el Big Bang. No, claro. Una forma es buscar su huella indirecta en la luz más antigua que sí podemos ver, el fondo cósmico de microondas. Se buscan unos patrones muy específicos en la polarización de esa luz, llamados modos B, que podrían haber sido impresos por esas ondas gravitacionales primordiales al estirar y comprimir el espacio en aquella época. Es una búsqueda dificilísima. Me imagino, detectar señales tan débiles, ya sean de fusiones o del Big Bang, con todo el ruido que hay. Es buscar una aguja en un pajar cósmico, ¿no? ¿Cómo se hace? Es exactamente eso, un desafío tecnológico brutal. Tienes la señal, que es minúscula y un montón de ruido. Vibraciones del suelo, cambios de temperatura en los espejos, el viento, un camión que pasa cerca. De todo. De todo. El método estrella hasta ahora para las ondas de frecuencias más altas, digamos, de decenas a miles de vibraciones por segundo, son los interferómetros láser gigantes en Tierra. Los más famosos, LIGO en Estados Unidos, que tiene 2 detectores gemelos. ¿Por qué 2? Ahora te cuento. Luego está Virgo en Italia y Kagra en Japón, que es subterráneo para reducir ruido. Vale, ¿y cómo funcionan? ¿Cuál es el truco para esa sensibilidad tan loca? Pues se basan en una idea antigua, el interferómetro de Michelson, pero llevada al extremo. Imagina, divides un rayo láser muy estable en 2. Ajá. En LIGO y Virgo son de 3 y 4 kilómetros. Y dentro hay un vacío casi perfecto, para que nada moleste a la luz. Brazos enormes. Enormes. Al final de cada tubo, un espejo súper pulido refleja la luz de vuelta. Los 2 haces regresan y se vuelven a juntar donde se separaron. Y ahí se comparan. Exacto. Se ajustan para que si no pasa nada, los 2 caminos de luz sean idénticos o difieran de forma que las ondas de luz interfieran y se cancelen mutuamente, o sea que en el detector no llegue luz. Silencio lumínico. Eso. Pero si pasa una onda gravitacional, ¿qué hace? Estira un brazo un poquitito y comprime el otro. Una cantidad ínfima, ¿recuerdas? Menos que un protón. Sí, la escala imposible. Pues esa diferencia minúscula en la longitud de los brazos hace que los caminos de la luz ya no sean exactamente iguales. Al recombinarse, ya no se cancelan perfectamente. Llega un poquito de luz al detector. Una fluctuación minúscula, pero medible. Y esa fluctuación es la señal. Esa es la señal. La interferencia de la luz es increíblemente sensible a esas diferencias de distancia. Impresionante. ¿Y por qué varios detectores, como LIGO y Virgo, repartidos por el mundo? Mencionaste los 2 LIGO. Ah, sí. Fundamental por 2 motivos. Primero, la confirmación. Si ves una señal sospechosa en un detector, podría ser ruido local. Pero si ves una señal casi idéntica, casi al mismo tiempo, en otro detector a miles de kilómetros, Es mucho más probable que sea real. que venga del espacio. Exacto. Te da una confianza enorme. Y segundo, la localización. Como con nuestros oídos. Sabemos de dónde viene un sonido por la pequeña diferencia de tiempo con que llega a cada oído. Claro. Pues igual con las ondas gravitacionales. Midiendo las diferencias minúsculas en el tiempo de llegada de la onda a cada detector, LIGO Hanford, LIGO Livingston, Virgo, Kagra, podemos triangular su origen en el cielo. Cuantos más detectores participen, mejor apuntamos. Y eso es crucial para que otros telescopios puedan buscar si hay alguna señal de luz asociada a ese evento. Entendido. Pero estos monstruos terrestres no son la única forma de cazar ondas. Hablaste antes de los púlsares para otro tipo de ondas, ¿no? Efectivamente, para ondas gravitacionales de frecuencia muchísimo más baja. Hablamos de ondas con periodos de años, incluso décadas. Estas son imposibles de detectar desde Tierra por todo el ruido sísmico a esas escalas de tiempo tan largas. ¿Y qué hacemos entonces? Usamos la galaxia entera como detector, con las redes de temporización de pulsares, las PTAs, Pulsar Timing Arrays. Suena complejo. La idea es brillante. Hay proyectos como Nanograph en Norteamérica, EPTA en Europa, PPTA en Australia. Lo que hacen es monitorizar con muchísima precisión decenas de pulsares de milisegundos. Los relojes cósmicos súper precisos.
Esos mismos. Giran cientos de veces por segundo, emitiendo haces de radio como faros. Su regularidad es comparable a la de los mejores relojes atómicos que tenemos. Vale. ¿Y cómo nos ayudan con las ondas gravitacionales? Imagina que una onda gravitacional de muy baja frecuencia, quizá de dos agujeros negros supermasivos orbitando lentamente en el centro de una galaxia lejana, atraviesa nuestra Vía Láctea. Esa onda estira y comprime sutilmente el espacio entre nosotros y esos pulsares distantes. Ajá. Eso hace que los pulsos de radio que nos llegan de los púlsares tarden un poquito más o un poquito menos en llegar de lo esperado. Una variación minúscula, casi imperceptible para un solo pulsar. Entonces, ¿cómo sabes que es una onda gravitacional y no otra cosa? Ahí está la clave. No miras un solo pulsar, miras muchos. Y buscas un patrón muy específico de correlación entre las variaciones de los tiempos de llegada de todos ellos. ¿Correlación? ¿Sí? Piensa en boyas flotando en el mar. Si pasa una ola muy larga, no todas suben y bajan a la vez ni igual. Depende de dónde estén unas respecto a otras y de la dirección de la ola. Pues con los púlsares es parecido. La teoría predice exactamente cómo deberían estar correlacionadas las variaciones en los tiempos de llegada entre pares de púlsares, dependiendo de los separados que estén en el cielo. Es un patrón muy concreto. ¿Una firma específica de las ondas gravitacionales? Exacto. Esa firma se llama la curva de Helings-Downs. Encontrar esa correlación específica en los datos de muchos púlsares después de años y años de observación es la prueba definitiva de que estás detectando un fondo de ondas gravitacionales. Y sobre esto hubo noticias gordas hace poco, ¿verdad? Sí, un notición en 2023. Varias colaboraciones de PTAs, Nanograph, EPTA, PPTA anunciaron juntas, después de más de 15 años de tomar datos, que habían detectado esa correlación de Helings-Downs con mucha confianza. Lo consiguieron. Lo consiguieron. Hemos detectado un fondo estocástico de ondas gravitacionales de baja frecuencia. Es como un murmullo constante que llena el universo. Un ruido de fondo cósmico. Un rumor gravitacional, sí. Probablemente es la suma de las señales de innumerables parejas de agujeros negros supermasivos. Hablamos de millones o miles de millones de veces la masa del Sol, que están orbitando y fusionándose lentamente en los centros de galaxias por todo el universo y a lo largo de toda la historia cósmica. Es un descubrimiento brutal. ¡Qué pasada! ¿Y se planea ir al espacio para buscar más ondas? Lejos del ruido terrestre. Sí, es el siguiente gran horizonte, sobre todo para frecuencias intermedias, entre las que ven LIGO-Virgo y las que ven las PTAs. La misión estrella es LISA, Laser Interferometer Space Antenna. LISA. Sí, un proyecto liderado por la Agencia Espacial Europea, ESA, con ayuda de la NASA. La idea es lanzar 3 naves espaciales que formarán un triángulo equilátero gigante en órbita alrededor del Sol. Un interferómetro en el espacio. Exacto, pero con brazos de millones de kilómetros. ¿Millones? Sí, al estar en el espacio, lejos del ruido de la Tierra, y con esos brazos inmensos, LISA será sensible a ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas que LIGO. Podrá detectar, por ejemplo, las fusiones de agujeros negros supermasivos con mucho detalle, o parejas de enanas blancas en nuestra propia galaxia que estén a punto de fusionarse, e incluso podría tener una oportunidad de pillar esas esquivas ondas primordiales. O sea que necesitamos de todo. Detectores en tierra, los púlsares y detectores en el espacio. Totalmente. Cada método abre una ventana a una parte distinta del espectro de ondas gravitacionales y a diferentes tipos de fuentes cósmicas. Juntos nos darán una visión mucho más completa de este universo gravitacional. Está claro que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de hacer astronomía, ¿no? Es una revolución. Sin ninguna duda. Es un cambio de paradigma. Es como cuando Galileo apuntó por primera vez un telescopio al cielo, o cuando empezamos a captar ondas de radio o rayos X. Cada vez que abrimos una nueva ventana para observar el universo, hemos descubierto cosas que ni imaginábamos y hemos cambiado nuestra forma de entenderlo todo. Y las ondas gravitacionales son una ventana muy especial. Radicalmente distinta, porque no vemos la luz que emiten los objetos, sino que escuchamos las vibraciones del propio tejido del espacio-tiempo. Es un sentido nuevo para el cosmos. ¿Y qué tiene de especial este nuevo sentido? ¿Qué nos permite hacer que antes no podíamos? Fundamentalmente, 2 cosas que la luz no puede hacer tan bien. Primero, detectar lo invisible. ¿Los agujeros negros? Por definición,
no emiten luz, pero al moverse, al fusionarse, generan ondas gravitacionales potentísimas. Son su forma de gritar su presencia en el universo. Así podemos estudiarlos directamente. Vale, vemos lo invisible. ¿Y lo segundo? Que viajan sin obstáculos. La luz, por ejemplo, puede ser bloqueada o dispersada por nubes de polvo y gas. No podemos ver el centro de nuestra propia galaxia en luz visible por eso. Pero las ondas gravitacionales atraviesan la materia como si nada. Como fantasmas. Casi interactúan muy débilmente. Eso significa que pueden venir desde lugares muy lejanos o desde el interior de regiones muy densas u opacas, como los centros de las galaxias, o incluso desde el universo muy temprano, trayéndonos información que la luz no puede traer. Podemos ver más lejos y a través de muros cósmicos. Entendido. Es una herramienta potentísima. Más allá de la proeza de detectarlas, ¿qué grandes preguntas sobre el universo nos van a ayudar a responder? ¿Hacia dónde apunta todo esto? El potencial es enorme y apenas hemos rascado la superficie. Por un lado, nos permiten poner a prueba la relatividad general de Einstein como nunca antes. ¿En condiciones extremas? Las más extremas que conocemos. La gravedad brutal y las velocidades cercanas a la luz que hay cerca de agujeros negros o estrellas de neutrones cuando se fusionan. ¿Sigue funcionando la teoría de Einstein ahí? ¿O empieza a fallar y necesitamos algo nuevo? La búsqueda de nueva física. Exacto. Luego, lo que decíamos de las ondas primordiales. Podrían ser nuestra única ventana directa al universo BM, a la física del Big Bang o la inflación. Además, la astronomía multimensajero, combinar ondas gravitacionales con luz, neutrinos, rayos cósmicos, nos da una visión 3D de los eventos más violentos. Entendemos mucho mejor qué pasa ahí dentro. Como con la kilonova. Como con la kilonova, ¿sí? Y por supuesto podemos empezar a hacer un censo cósmico. ¿Cuántos agujeros negros y estrellas de neutrones hay por ahí? ¿Cómo se forman? ¿Cómo crecen los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de casi todas las galaxias? Y luego está lo más emocionante. ¿El qué? El potencial para descubrir lo inesperado. Encontrar fuentes de ondas gravitacionales que ni se nos habían ocurrido. O detectar alguna desviación sutil en las señales que nos diga que nuestras teorías actuales sobre la gravedad, la materia oscura, la energía oscura, no son la historia completa. Siempre que abres una ventana nueva, te asomas a lo desconocido. Es verdad. Es como si nos hubieran dado un nuevo sentido para explorar el universo. Recapitulando un poco, las ondas gravitacionales, esas vibraciones del espacio-tiempo que predijo Einstein, ya no son una entelequia. ¿Ya no? Las hemos oído. Primero, de forma indirecta, gracias a la astucia de Hulse y Taylor y su pulsar. Y desde 2015, directamente, con la tecnología increíble de LIGO, Virgo y compañía. Una pasada de tecnología. Sabemos que vienen de los eventos más bestias, choques de agujeros negros, de estrellas de neutrones. Las detectamos con esos interferómetros gigantes en la Tierra y también usando púlsares como relojes cósmicos para las ondas más lentas. Y todo esto, está claro, abre una etapa totalmente nueva. Totalmente nueva y apasionante. Y mira, para terminar, una reflexión que me viene justo de esa detección del fondo estocástico, de ese rumor cósmico que han captado las PTAs. Dime. Lo que nos dice es que el universo no está callado gravitacionalmente. Está vibrando constantemente. Es la suma de los ecos de incontables fusiones de agujeros negros gigantescos a lo largo de miles de millones de años de historia cósmica. Es como si, después de siglos mirando el cielo en silencio visual, de repente hubiéramos encendido un micrófono ultrasensible y estuviéramos empezando a oír la profunda y compleja sinfonía gravitacional que lo llena todo. Una sinfonía cósmica. Exacto. Y la pregunta que nos queda es, ahora que empezamos a afinar el oído, a medida que nuestros detectores en tierra, en el espacio, con los púlsares se vuelvan todavía más sensibles, ¿qué otras melodías ocultas vamos a descubrir? ¿Qué susurros inesperados de fuentes que ni imaginamos? O quizás, ¿qué notas discordantes nos revelarán que la música del universo es aún más extraña y maravillosa de lo que Einstein nos contó? Apenas hemos empezado a escuchar.